Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me ayudas, por favor, con una definición de tu palabra, de pensar qué para ti es un microscopio? Mm, micro- O sea, solo utilizar para hacer como exámenes, pruebas, ver las pequeñas cosas que no podemos ver. Pues sí, básicamente tiene un cierto sentido lo que me mencionas. Un microscopio básicamente nos ayuda a ver lo que el ojo humano a simple vista no puede ver. Prácticamente estamos hablando de partículas más pequeñas, las cuales el microscopio sería prácticamente como un aumento de esta visualización de cosas tan pequeñas que el ojo humano no lo percibe. Eso es una Ujú. definición básica de lo que es el microscopio. Ahora tenemos el contenido de lo que nos especifica lo que es el contenido del modular, de qué de qué estamos hablando en lo que es el microscopio. Pues básicamente el microscopio es una herramienta que nos permite observar objetos demasiado pequeños para observarlos a simple vista. Aquí tenemos a una imagen pequeña de lo que es el microscopio, basado prácticamente en lo que son los diferentes microscopios que existen. Tenemos lo que es el microscopio de tal como así como lo conocemos, que simplemente puedes acercarte y mirar a través de la lente. Y también tenemos microscopios que son ya para observar partículas demasiado pequeñas a lo que un microscopio normal no puede observar. Por ejemplo, tenemos el microscopio que es el eléctrico, el cual nosotros, bueno, los científicos más que todo en laboratorios, lo utilizan para hacer exámenes y ver átomos, ver las reacciones que producen estos. Ya son prácticamente con un aumento demasiado extenso, ¿no? Ahora, por favor, Maribel, ¿me ayudas con la lectura de este pequeño párrafo? Maribel, Sí, dígame. por favor, ¿me ayudas con la lectura de este pequeño párrafo? Bueno, el microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. 1590. En el 1665, Roberto Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho y notó que el material era poroso, contenía cavidades poco profundas a modo de cel- celditas, a las que llamó células. Ok, aquí estamos hablando de la primera observación a través de un microscopio, lo cual nos menciona que Zacarías Jessen en 1590 fue el creador del microscopio. Y nos menciona también que en 1665 Robert Hooke observó por primera vez a través de una lente lo que es un pedazo de corcho, ¿sí? Y observó lo que en esta pequeña lectura nos menciona, que dice que observó cavidades que él llamó células. Aquí fue la primera interpretación de la palabra célula, en lo cual se refiere a la observación de propiedades más pequeñas, ¿no? Continuando. Luis, ¿nos puedes ayudar con la lectura de este pequeño párrafo? Juicio. No se le escuchó bien. Sí. Cali, me ayude, por favor, con la lectura de este pequeño párrafo.
¿Alguien? Yo, Ok. Julia. A mediados del siglo 27. A mediados del siglo XXVII, el holandés Anton van Leeuwenhoek utilizando el microscopio descubrió por primera vez bacterias, espermatozoides, Nos menciona que el holandés Anton van Leeuwenhoek, utilizando un microscopio de fabricación simple, ¿sí? Propia de sí mismo, observó a través de él lo que son los protozoos, las bacterias, los espermatozoides y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se refiere a la sangre, ¿sí? Espermatozoides, lo que son las espermatozoides que todos conocemos, ¿no? Y la palabra bacterias, en este caso, lo que son las pequeñas bacterias que conocemos nosotros, son tan diminutas que no las podemos observar más que por un microscopio, ¿no? De igual manera, los diferentes observaciones que nos menciona aquí, ¿no? Hablando un poco sobre esto, existen los postulados de la teoría celular. En este caso, son 4 postulados, los cuales nos mencionan que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células y por secreciones de las mismas, segregaciones. Todos los seres vivos se originan a través de la célula. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Es decir, es el producto de una célula madre para obtener una célula hija. Esto se puede obtener de diferente manera, ya sea la duplicación de la célula o de una célula hija. Es decir, la procreación de una célula o también la división de la misma célula formando 2 células. También tenemos lo que es absolutamente todas las funciones vitales que giran en el torno a la célula en su contacto inmediato. También tenemos lo que es las células que contienen el material hereditario y también son unidades genéticas. Está hablando prácticamente de lo que es el ADN, el ARN, de lo cual son células que contienen nuestro código genético, lo cual nos permite y nos ayuda a identificar si tienen un cierto parentesco entre una persona y otra debido a que su código genético es similar al nuestro, es decir, a nuestros parentesco a nuestros padres, parentesco a nuestros hijos y familiares sucesivamente, claro. Este material genético puede ser recesivo o puede ser consiguiente. Es decir, si tenemos un hijo, el cual heredó los ojos de su abuelo, es decir, unos ojos azules, los cuales el padre o la madre no contiene estos ojos, digamos, de este color, pero su abuelo, su abuela o tatarabuelo, ya depende ya de la recesión que se tenga, puede haber tenido este color de ojos. Igual funciona con el color del cabello y otros aspectos, como por ejemplo lunares o no sé, en otros, hablando en otros términos, también puede ser, este material genético también contiene lo que es recesión de las enfermedades. Por decir digamos, el abuelo de alguien, ya, digamos un ejemplo, tenía lo que es
reumas, tal vez, ¿sí? Una enfermedad así. Y el hijo no presentó esta enfermedad. Tal vez se saltó una generación y puede contenerlo lo que es el hijo de su hijo, es decir, su nieto. Asimismo, conforman lo que es lo que son el material genético hereditario que conforma el parentesco entre nosotros, ¿sí? Hablando un poco más en el tema del microscopio, nos basamos también a lo que es un microscopio, aquí la imagen que podemos observar, nos da una visualización, un entendimiento de cómo está compuesto y cuáles son sus partes. En esta imagen podemos observar, este es un microscopio monocular, es decir, que contiene solo un lente. Este lente nos permite ver con un solo, como la palabra mismo le dice, monocular, que tiene solo uno, que nos permite ver a través de un canal visual y se divide en las diferentes apreciaciones. Como pueden ver, aquí tiene tres tubitos. Estos tres tubitos, cada uno de estos contiene la medida exacta de cuánto nos podemos acercar, ya sea en 10, 100 o 1000. Esta es la proporción que viene, al menos en este microscopio. Tenemos lo que es el brazo, que normalmente lo utilizamos para lo que es cargar, movilizar lo que es el microscopio. Tenemos lo que es la platina, lo que es la parte que sujeta lo que es la muestra que vamos a observar. Tenemos la pinza, que es la parte complemental de lo que es la platina, que nos ayuda de igual manera a sujetar, pero ya de manera lateral. Tenemos también lo que es el tornillo macrométrico, que este tornillo macrométrico nos ayuda a alejar y acercar para poder lograr un enfoque, pero este nos ayuda a acercar o alejarnos de manera exacta, es decir, un movimiento rápido y mucho más macro, es decir, se aleja y se acerca de manera mucho más rápida y mucho más extensa. A diferencia del tornillo micrométrico, que nos ayuda de igual manera a enfocar y a mover lo que es la plancha que tenemos aquí, ¿sí? Pero desde una manera mucho más pequeña, que es decir, ya a nivel métrico en milímetros, que se mueve. Al mover este tornillo micrométrico ya nos permite mover en pequeñas cantidades lo que es la plancha que tenemos aquí, la platina, ¿sí? Y también tenemos lo que es la base, lo que prácticamente conocemos como que es la parte que sostiene lo que es el microscopio, y tenemos el condensador, que es el que nos ayuda, al igual que la lámpara de luz, nos ayuda a enfocar lo que es el pase de luz para poder nosotros examinar lo que es bacterias, lo que es células y entre otros, lo que nosotros pongamos frente al microscopio básicamente. ¿Sí? Este microscopio básicamente viene con acceso para lo que es conexión a la luz eléctrica, para lo que es el funcionamiento de lo que es la lámpara. Aquí, esta parte de aquí es la parte que enfoca hacia arriba, una luz, ¿sí? Es la que nos permite visualizar de una mejor manera lo que es lo que vamos a utilizar como lo que es, podemos hacer un ejemplo, lo que observó la primera persona que observó dentro de un microscopio, el funcionamiento es un pedazo de corcho, que él en este caso denominó célula a lo que es las formaciones que obtenía esta. Nosotros podemos observar cualquier cantidad de cosas mínimas, por ejemplo, una gota de sangre, podemos observar y podemos ver lo que es el contenido de los glóbulos rojos, que prácticamente la sangre son glóbulos rojos agrupados, son células que contienen nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora continuemos con lo que son las propiedades de los seres vivos. Vamos a darle lectura. Por favor, Verónica, ¿me puedes ayudar con la lectura de este pequeño párrafo? ¿Cuál Verónica? Ay.
Verónica, ¿me ayudas, por favor? Buenas tardes. Luis. Ok. Bueno, vamos continuando. Al hablar de la vida biológica, no es considerado como ser vivo cualquier otra estructura biológica, aunque contenga el ADN y el ARN, que sea incapaz de establecer un equilibrio homoestático, ya sean los virus, viroides, priones, protobiontes, perdón, cualquier otra forma de reproducción que no sea capaz de manifestar una forma estable, retroalimentaria, sostenible con el medio y provoque el colapso termodinámico. Nos está dando una definición aquí de lo que es las propiedades de los seres vivos, que a qué se considera una vida biológica. Cruzamos a la parte que son las propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta. En esto nos basamos prácticamente en lo que es la organización, el metabolismo, la homeostasis, irritabilidad, los movimientos, el desarrollo, la reproducción y adaptación. ¿Sí? Con estas estamos refiriéndonos a lo que es las propiedades de los seres vivos. Aquí tenemos varios aspectos de lo que estamos hablando, como son los tipos de los seres vivos que conoce la ciencia. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos llamados reinos. De estos reinos vamos a ver un poquito de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el reino animal o animales, que prácticamente nos está hablando aquí de lo que son todo lo que conocemos nosotros como animales, ya sean gatos, perros, animales herbívoros, carnívoros, entran todo lo que se manifiesta como la palabra animales. ¿Sí? El concepto de esto nos dice que los animales tienden a las siguientes características. Son pluricelulares, ¿sí? No son capaces de fabricar su alimento y a partir de las sustancias sencillas, como lo hacen las plantas, por lo que se alimentan de otros seres vivos. Es decir, se alimentan ya sea de plantas, de otros animales, y aquí es donde empieza lo que es el ciclo de la vida, que prácticamente la supervivencia del más fuerte sería en este caso de los animales, que unos se comen a otros para poder sobrevivir. También hablamos sobre lo que es el reino vegetal o el reino de las plantas. En este reino prácticamente estamos hablando de todo lo que se considera en la naturaleza como las plantas, los árboles, los arbustos, todo lo que refiere a una entidad vegetal, ¿sí? Las plantas tienen las siguientes características. Son pluricelulares, no son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas, como agua, sales, minerales o el aire. Con ayuda de la luz del sol, estas procrean su alimento y se alimentan también de otros seres vivos. Es decir, estas pueden, además de alimentarse de lo que es de la luz del sol y de las proteínas que están en el suelo, también existen plantas, variedades distintas que son carnívoras. En este caso conocemos a la planta carnívora que se alimenta de insectos. Se la conoce normalmente como la planta carnívora, ¿sí? Tenemos también dentro de esto de las plantas del reino vegetal, a las plantas que estas se nutren a través de bacterias, sobreviven a través de hongos que existen en el suelo.
hacen lo que es, aprovechan los nutrientes que brinda lo que es el hongo o la bacteria del suelo para su alimentación. Es decir, es un bicompartimiento, ¿sí? En los cuales pues, aprovechan el hongo tanto de la planta para sobrevivir y la planta del hongo para alimentarse de igual manera. Se me pasó. Tenemos el siguiente que es el reino de los hongos o reino fungi, ya mencionado en el anterior. En este, el reino de los hongos se trata prácticamente de todo lo que se considera como compartición de esporas o lo que son manifestación de hongos, ya sean los hongos que nosotros normalmente conocemos en el reino vegetal, que es lo que es los hongos que podemos ver que son con una especie de chocita o con su tallo alargado y arriba su cabecita, ¿no? Pero existen, aparte de estos, diferentes tipos de hongos que son invisibles al ojo humano, los cuales podemos examinar a través del microscopio, por eso comenzamos hablando del microscopio, porque estos hongos son prácticamente que atacan a las células, que atacan a lo que son los tejidos, ya sean animales o vegetales, de igual manera al ser humano, ¿sí? Nosotros nos encontramos con diferentes de estos tipos de hongos, pueden ser un ejemplo claro de esto, los hongos que encontramos tal vez cuando nosotros mantenemos los pies demasiado húmedos, nos cae hongos a los pies, o se puede manifestar también, un ejemplo, en los animales, los hongos que le pueden caer en lo que es una herida, a una infección, el producto, puede ser el producto de la presencia de hongos, y también podemos encontrarlos dentro de lo que es de las plantas, por ejemplo, en las frutas, que nosotros de pronto alguna vez hemos visto dentro de una fruta lo que es la aparición de pequeñas esporas o recubrimiento de esta fruta. Lo Profesor, que, disculpe, por ahí alguien tiene el micrófono abierto, que eso está que molesta. la mano es. Opino lo mismo. voy a silenciar a los participantes para poder continuar. Toma, bien. Coge aquí, yo. Listo, chicos. Acabo de silenciar a todos para poder llevar de una mejor manera la clase y que me puedan entender un poquito, ¿sí? Ok. Como les mencionaba, lo que es de los hongos, podemos encontrarlo también en lo que es en las frutas, en los vegetales, en las plantas, lo que es aparición de pequeñas esporas o lo que nosotros podemos visualizar como es una parte blanca. Un ejemplo claro de esto sería lo que es la naranja. De pronto alguna vez hayan visto que tiene un recubrimiento blanco, blanquinoso, que es presencia, estos son hongos que atacan a la fruta. Ya pueden ser benéficos o pueden ser de manera catastrófica que perjudiquen lo que es la fruta o la planta, ¿no? También hablamos un poco de lo que es el reino de los protistas o el reino de las algas, que este reino incluye lo que son los protozoos y las algas, los seres vivos y muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características. Son unicelulares, viven en el agua o en el suelo o en el interior de otros seres vivos, causando graves enfermedades. Prácticamente estamos hablando de contenido de los protozoos que atacan a lo que es la célula. Estos viven dentro de las células, de diferentes células, provocando infecciones o provocando daño en los seres que habitan para poder subsistir. Es decir, subsisten debido a lo que ellos alimentan, de que son las células, ¿sí?
También tenemos el último reino, que es el reino, un reino ya mencionado, que es el de las bacterias, el reino móneras, ¿sí? Las móneras o bacterias tienen las siguientes características, que son unicelulares, viven en diferentes medios como el agua, el aire, el suelo, en el interior de otros seres vivos, etcétera, ¿sí? Algunas bacterias son beneficiosas para las personas y otras causan enfermedades. El ejemplo de una bacteria benéfica podría ser el Rhizobium. El Rhizobium es una bacteria que nosotros podemos encontrarla en el suelo que es benéfica para las plantas, ¿sí? En este caso, un ejemplo claro de esto sería cuando nosotros tenemos presencia de Rhizobium en el suelo, las plantas se benefician de esta bacteria debido a que esta bacteria es fijadora de nitrógeno. Y el nitrógeno es un elemento esencial para lo que es la planta que para que se desarrolle con mejores condiciones y esta asimismo le provee a la bacteria lo que es alimento de lo que es la extracción de nutrientes, que es una simbiosis que hacen estas dos, tanto la planta como la bacteria, para mantener un estado. Ya se beneficia la planta de la bacteria para obtener lo que es el nitrógeno y la bacteria se beneficia de la planta al obtener lo que son nutrientes que la planta genera y la planta se alimenta de ellos. ¿Sí? Es como que se ayudan mutuamente. ¿Sí? En la siguiente, chicos, vamos a ver lo que son las preguntas que contiene el siguiente enunciado, que es las preguntas que ustedes van a responder a continuación después de esta clase. ¿Sí? Tenemos, a ver, aquí necesito la participación de ustedes para que me ayuden a resolver esto. Tenemos, por favor, a ver. La primera pregunta. El microscopio fue inventado por... Bueno, aquí yo les he resaltado ya las respuestas para que ustedes tengan el conocimiento en sí, si es que en la parte en la que se leyó no se logró apreciar. Pero bueno, aquí ya les he señalado para que ustedes vean y puedan realizar de una mejor manera, ¿sí? Zacharias Jens fue el inventor del microscopio. Ya nosotros la habíamos revisado en la clase de hoy, que el inventor fue Zacharias Jens. Y Anton van Hoek fue el primero que visualizó lo que es y definió lo que es la célula, ¿sí? También tenemos aquí la siguiente pregunta que nos habla al hablar de la vida biológica, no es considerado como un ser vivo cualquier otra estructura biológica, aunque contenga ADN o ARN, que sea incapaz de establecer un equilibrio homoestático. Aquí, ¿cuál consideran que es? Ya, bueno, está establecido y aquí les he marcado para que noten que esta es verdadero, ¿sí? Ya habíamos topado este tema de esta pregunta que está prácticamente en esta parte para que la visualicen. Vamos a regresar, ¿sí? Sí, aquí justamente. Aquí nos habla de que en la vida, al hablar de la vida biológica, no es considerado como un ser vivo cualquier otra estructura biológica, aunque contenga ADN o ARN, ¿sí? Aquí prácticamente ya nos está refiriendo a lo que es la pregunta que se está realizando en la parte del glúteo. Bueno, chicos, esto ha sido la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor háganlo, que tenemos alrededor de 4 minutos para culminar la clase y luego se cerrará la sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud de la clase o algo que me quieran preguntar? Bueno, si no hay ninguna pregunta, daré por culminada la clase y bueno, eso ha sido la clase de hoy. Muchas gracias por la presencia. ¿Sí?
Muchas gracias, Lice. Ok, me despido con ustedes, chicos. Que tengan una buena noche. Igualmente. Se ve, profesor. Ok. Gracias, Lice. Ok, Nos vemos, Lice. Muchas gracias. gracias. Gracias, igualmente.